Y agradecido a Dios por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra de Dios. Permíteme presentarme, mi nombre es Wilber Ayasi Fabián, pastor de la Iglesia Bautista Fundamental aquí en Arequipa, y es un privilegio compartir con todos ustedes, hermanos, la palabra de Dios. En esta oportunidad me gustaría compartir un tema que se titula ¿Cómo desarrollar relaciones? ¿Cómo desarrollar discípulos? Haciendo discípulos. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros, hermano. A veces pensamos que la tarea de hacer discípulos es solamente para los pastores, para los líderes, pero también la tarea de hacer discípulos es para nosotros, los hermanos, para toda la iglesia, para todos los creyentes. Cuando Jesús dio la gran comisión y Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, no fue solamente dada a pastores, no fue solamente dada a líderes, fue dada a la iglesia de Cristo, a esa iglesia que se estaba reuniendo antes de que Cristo ascendiera al cielo. Así que, hermano, a veces el creyente normal, el creyente que congrega, piensa que, bueno, el pastor y el líder, ellos deben hacer la tarea de desarrollar discípulos, de hacer discípulos, y nosotros solamente debemos de asistir. Pero quiero decirte una cosa, hermano, la responsabilidad de hacer discípulos es también tuya, hermano. Hermano, hermana, usted que me escucha, usted que congrega en su iglesia, es fiel en su iglesia, está aprendiendo la palabra de Dios, está creciendo espiritualmente, se está involucrando en algún ministerio. Te animo, hermano, a que tú puedas prestar mucha atención a esta responsabilidad que como creyentes tenemos en cuanto a desarrollar discípulos. ¿Ok? Entonces vamos a la mejor manera de explicar, la mejor ilustración para poder explicar cómo desarrollar discípulos es entonces con la relación del Padre hacia el Hijo. Entonces esa es la mejor comparación, hermano, para que tú y yo podamos entender cómo podemos desarrollar discípulos, cómo podemos hacer discípulos. Y quiero que te pongas a pensar en un papá que tiene un recién nacido, un hijo. Entonces la tarea de los padres, hablando físicamente, empieza cuando el niño nace. Inmediatamente después del nacimiento vienen los años de cuidadosa nutrición y entrenamiento para hacer que el niño crezca, se desarrolle de modo que pueda asumir sus responsabilidades. Así como vemos, tú y yo hemos sido papás, la mayoría que está escuchando ha tenido un papá. Entonces nuestra tarea ardua va a empezar entonces cuando con el nacimiento de nuestro hijo lo vamos a cuidar, lo vamos a alimentar, lo vamos a entrenar para que camine, para que aprenda a comer, le damos de comer al inicio. Entonces es toda una tarea ardua, hermano, que nosotros hacemos. De la misma manera, para poder desarrollar discípulos, de la misma manera necesita un nuevo creyente, un bebé en Cristo, un nuevo convertido, necesita un padre espiritual. Un padre espiritual, cuando oímos a algún bebé que ha sido un padre espiritual que se ocupe del cuidado y protección del recién nacido, que lo atienda desde el momento de su nuevo nacimiento hasta que hayan crecido lo suficiente como para que ellos puedan ocuparse de sí mismos. Es la misma tarea. Cuando vemos a un nuevo convertido, alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, entonces tu tarea, hermano, es ellos necesitan un padre espiritual. Ellos necesitan un padre espiritual que los cuide, un padre espiritual entonces que vele por ellos, un padre espiritual entonces que los proteja, que los cuide, etcétera, etcétera. De la misma manera, cuando hablamos de un padre en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, también los nuevos convertidos, los recién convertidos, los nacidos de nuevo, espiritualmente hablando, necesitan de un padre espiritual. Hermanos, nosotros con mucha razón, nuestra conciencia repugna cuando oímos a algún bebé que ha sido abandonado, ¿sí o no? Tú escuchas de repente en la noticia y dice, se encontró un bebé ahí tirado en la basura, se encontró un bebé ahí abandonado. Y nuestra conciencia nos dice, caray, mira a esas personas, mira a esos papás, qué malos que han sido, qué inhumanos. Sin embargo, hermano, nuestra conciencia no reacciona de esa manera en cuanto a los nuevos bebés en Cristo Jesús, que muchas veces son olvidados, dejados solos y expuestos a resbalar a la mundanalidad. Hermano, a veces como de la misma manera deberíamos de reaccionar, hermano, cuando vemos a un bebé abandonado en el aspecto físico. Muchas veces en nuestras iglesias, hermano, hay cristianos, hay nuevos creyentes
que no está teniendo un padre espiritual, un creyente que está siendo olvidado, abandonado, dejado solo, expuesto a este mundo, al enemigo, y puede resbalar. Entonces, por eso es importante que tú como creyente, hermano, que ha aprendido la palabra de Dios, un creyente que ya ha madurado, un creyente que está creciendo, tú debes de preocuparte en poder desarrollar a un nuevo recién nacido espiritualmente. Tú debes de preocuparte en ayudar en el crecimiento espiritual de este hijo de Dios, de este nuevo creyente, de este recién convertido. Ellos necesitan mucho cuidado. El que ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando, necesita mucho cuidado, hermanos. Entonces vamos a ver tres cosas en esta mañana en cuanto a cuáles son las responsabilidades de un padre espiritual para poder desarrollar realmente discípulos que sigan fielmente a Cristo. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver tres responsabilidades en esta mañana. Número uno, darle cuidado y protección. Número uno, darle cuidado y protección. Se requiere de cuidado y atención cuando tratamos con recién nacidos espirituales. Hermanos, se requiere mucho cuidado y atención cuando se trata de recién nacidos espiritualmente hablando. La primera cosa que debes hacer con alguien que recién se ha convertido a Cristo, número uno, repasa el plan de salvación. Repasa con él el plan de salvación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, la palabra de Dios dice así: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y quiero que subrayes esta parte. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Subraya en tu Biblia: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Acá nos está hablando de seguridad de salvación. Cada persona que tiene al Hijo de Dios tiene la seguridad de la vida eterna. Si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida. Desgraciadamente, hermano, muchos cristianos pasan años en sus vidas viviendo en una niebla de inseguridad en cuanto a su salvación, porque no entienden lo que la Biblia enseña acerca de la seguridad de salvación. A veces, hermano, un nuevo creyente nace espiritualmente y como es abandonado y no se le enseña, no les enseña la palabra de Dios, entonces él siendo salvo a veces tiene ciertas dudas. Y si fallo, y si peco, ¿seré salvo? No sé si alguna vez usted ha pasado por esa situación cuando usted ha puesto su fe en Cristo al inicio. Entonces lo que ellos necesitan es fortalecer este aspecto de su vida, de su salvación. Ellos tienen que entender que la Biblia enseña seguridad de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tú tienes que enseñarle, fundamentar su vida, su salvación, hermano, y decir: si eres hijo de Dios, si eres salvo, si has puesto tu fe en Cristo, la palabra de Dios dice que tienes vida eterna. No vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida. Hermanos, el debido crecimiento y desarrollo solamente puede brotar del conocimiento por parte de un nuevo cristiano de que es un hijo de Dios por toda la eternidad. Hermano, algo que va a ayudar a crecer a ese nuevo bebé en Cristo Jesús, a esa nueva criatura en Cristo Jesús, es que él, hermano, tenga la seguridad de que él es un hijo de Dios por toda la eternidad. Cuando tenga eso bien fundamentado, va a desarrollarse, va a empezar a crecer de una manera tal que nos va a animar muchísimo cómo estos creyentes crecen. Pero a veces yo he visto hermanos cristianos que no han sido discipulados, que no han sido enseñados, y tú le dices: eres salvo, sí, yo he puesto mi fe en Cristo, pero como no se les ha enseñado doctrina, seguridad de salvación, etcétera, ellos tienen ciertas dudas, ciertas inquietudes que no permiten que crezcan espiritualmente, que no permiten que se desarrollen de una manera como nosotros quisiéramos que se desarrolle. Por eso es importante, hermano, que tú le fundamentes bastante en su salvación, en la seguridad de su salvación. Eso es algo que va a ayudar a un buen crecimiento espiritual de nuestros nuevos hijos en Cristo, de los nuevos bebés en Cristo Jesús. Otra cosa que debes hacer por los nuevos creyentes, tu responsabilidad como padre espiritual, no solamente entonces darle cuidado y protección en el sentido de que tienes que fortalecer o repasar el plan de salvación con ellos para darles esa seguridad de salvación, sino también debes orar por su crecimiento espiritual. Mira cómo oraba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. Pablo está orando por los hermanos en Éfeso y les está diciendo de esta manera: por esta causa, subraya esto, mira lo que dice Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis
rodillas. Mira, Pablo está doblando las rodillas y mira su petición de oración ante nuestro Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Por qué dobló sus rodillas el apóstol Pablo? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser, ¿qué dice la Biblia, hermanos? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La inmensa mayoría de oraciones del Nuevo Testamento tienen que ver con crecimiento y madurez de los nuevos cristianos, de los nuevos creyentes, de los bebés en Cristo. Si hay algo que tú vas a ver en la Biblia, en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, va a ser oración por los creyentes, oración por el crecimiento espiritual de los creyentes, oración por el fortalecimiento espiritual de los creyentes. Entonces nosotros, hermanos, así como Pablo, debemos orar por nuestros nuevos convertidos. No solamente, hermano, debemos fortalecer en cuanto al plan de salvación, a la seguridad de salvación, porque es importantísimo que un nuevo creyente entienda que en cuanto a seguridad de salvación, pero también es importante, hermano, que tú ores por él, por su fortalecimiento espiritual, por su crecimiento espiritual. Yo te animo, hermano, a que tú ores por eso. Sugiero que tus oraciones tengan el mismo contenido que vemos en cuanto a los contenidos de oración del apóstol Pablo para madurez espiritual de los nuevos creyentes. Otra cosa por la cual debes orar, hermano, es que, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todos luchamos con las mismas tentaciones y tenemos las mismas necesidades básicas. Así que intercedamos por nuestros discípulos por los mismos asuntos en los cuales nosotros tenemos dificultad. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Muchas veces las mismas tentaciones que tú tienes son las tentaciones de toda persona, de todo humano, de todo ser humano. Así que, hermano, ora también por las mismas debilidades y tentaciones que tú tienes. Ora por tu discípulo para que también lo cuide y lo proteja de las mismas tentaciones o debilidades que todo ser humano tiene. Importantísimo que ores por su crecimiento espiritual. No solamente eso, para darle cuidado y protección debemos, número uno, repasar el plan de salvación. Debemos orar por su crecimiento espiritual, pero también debemos visitarle con frecuencia después de su decisión por Cristo. Esto es particularmente importante en los días que siguen a la experiencia de la conversión, debido a que el recién convertido es particularmente vulnerable. Es cierto, hermano, cuando un bebé nace es vulnerable, es delicado. La mamá generalmente tiene que estar constantemente al lado de él. No lo puede descuidar, obviamente, mientras va creciendo, obviamente ya se vuelve un poco más independiente todo ser humano, pero al inicio, en la nueva conversión, en el nuevo bebé, hermano, tenemos que estar cuidando su cabecita, cuidando que no se dé la vuelta, cuidando de que de repente algún objeto esté cerca de él, y estamos en completo cuidado cuando un bebé nace. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos estar constantemente visitando con mucha frecuencia a aquella persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, aquella persona que ha recibido a Jesucristo recientemente. Él es vulnerable, él todavía no entiende las luchas de la guerra espiritual, aún no sabe las grandes verdades de la Biblia que pueden ayudarle para las pruebas y para las tentaciones. Él es todavía un indefenso, alguien que va a necesitar el apoyo de ti, el apoyo de mí, un padre espiritual que lo va a ayudar en su nuevo nacimiento, en su cuidado, en su protección. Por eso, hermano, algo muy importante que tú debes hacer cuando tú visitas es animarlo. Anímalo siempre, anímalo. Algo que va a fortalecer, va a animar, va a hacer que un creyente siga en el camino del Señor es que tú constantemente, cuando lo visites, cuando lo llames, cuando estés con él, anímalo y mantente cerca, porque puede ser que las tentaciones vengan a la vida del nuevo creyente, siendo que el enemigo quiere destruir a un creyente. Procura estar siempre cerca a él para ayudarlo. Por eso es importante, hermano, visitarlo constantemente, porque al visitarlo constantemente tú vas a averiguar cómo está, qué está pasando, si tiene algún inconveniente, algún problema, algunas tentaciones. Cuando tú estás constantemente visitándolo, hermano, tú te vas a enterar de las cosas que está pasando este nuevo bebé en Cristo Jesús, y la vas a animar y vas a estar cerca a él cuando vengan estas situaciones de tentaciones, para que tú puedas cuidarlo. Entonces, hermano, la primera responsabilidad de los padres espirituales es darle cuidado y protección. Número 2, la siguiente responsabilidad de los padres espirituales es darle una alimentación adecuada, darle una alimentación
adecuada. A un recién nacido, entonces, hermano, a un recién nacido no lo alimentamos cuando nosotros podamos. No lo o cuando tengamos tiempo, o cuando tengamos un tiempo libre para hacerlo, sino cuando él necesita ser alimentado. A un bebé, a un recién nacido, no lo alimentamos cuando nosotros vamos a poder o cuando tengamos tiempo libre. Lo tenemos que alimentar cuando él necesita ser alimentado. Sería cruel decirle a un recién nacido: ¿quieres comer? Hay bastante alimento en la refrigeradora. Prepáratelo tú mismo. Sería cruel. Él no puede prepararse la alimentación aún. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarlo regularmente. Nosotros, como sus padres espirituales, tenemos la responsabilidad de alimentarlos regularmente. Entonces, hermano, la adecuada dieta espiritual para un nuevo creyente debe incluir por lo menos, número 1, esta debe ser su dieta entonces en cuanto a la alimentación adecuada. Debe incluir un tiempo de oración, hermano. Tú quieres alimentar a este recién convertido, tú quieres alimentarlo para que él crezca de una manera sana, ¿no? Cuando tú alimentas a tu bebé correctamente, va a crecer fuerte, va a crecer con energías, va a crecer muy bien. Cuando tú lo alimentas bien, de la misma manera, a un nuevo convertido, alguien que ha puesto su fe en Cristo, no solamente debemos de cuidarlo y protegerlo, sino que también ahora, ¿qué tenemos que hacerlo? Tenemos que alimentarlo para que él pueda crecer. Entonces, cuando es bebé, necesitamos darle, no con la cucharita en su boquita, porque él no sabe alimentarse. Y cuando es un nuevo bebé en Cristo, tú y yo tenemos la responsabilidad de darle una dieta espiritual que le ayude a su crecimiento. Por lo tanto, hermano, entonces empieza en su dieta espiritual debe haber un tiempo de oración. En Marcos capítulo 1, versículo 35, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, y uno de sus hábitos de nuestro Señor Jesucristo es lo que dice Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y subraya esto en tu Biblia, y allí, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Allí oraba. Cada día debiera empezar con un breve periodo de oración, de comunión con el Señor, pues así el creyente obtiene su fortalecimiento espiritual para el día. Cuán importante, hermano, es que nosotros en la dieta que le vamos a dar, en la alimentación adecuada, debemos enseñar a nuestros nuevos convertidos, a nuestros discípulos, a que tengan un tiempo de comunión con el Señor, un tiempo de oración. Jesús se levantaba de mañana, siendo aún oscuro, se iba a orar. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros bebés en Cristo Jesús, a los recién convertidos. Y en su oración, enséñale adoración. En su oración, enséñale que debe orar y debe de reconocer la grandeza de Dios. Adoración. En su oración, enséñale a confesar. Confesión es un periodo en donde se reconoce su pecaminosidad y su dependencia al Señor. Siempre enséñale, cuando le enseñes a orar, enséñale que debe adorar la grandeza de Dios y debe de confesar sus pecados, porque es una muestra entonces de reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra dependencia con el Señor. Algo muy importante también, hermano, es que tú tienes que enseñarle desde que recién se convierte a ser agradecido. En Romanos 1 dice la Biblia que uno de los pecados de la gente que se olvidó de Dios es que no le dieron las gracias. Cuán importante es ayudar a un nuevo bebé en Cristo, a un nuevo creyente que sea muy agradecido. Quizás tú que estás escuchándome, tú eres un nuevo creyente, recién estás creciendo y todas estas cosas son para ti. Pide a alguien que te ayude en tu seguridad de salvación. Pide a alguien que siempre esté constantemente orando por ti. Y no solamente eso, cuando tú ores, nunca olvides de ser agradecido. Cuán importante es enseñar a nuestros hijos desde pequeños ser agradecidos, hermano, y ellos no se van a olvidar de Dios, van a siempre depender de Dios porque van a ser siempre agradecidos. De la misma manera, a un nuevo creyente siempre hay que decirle: a mí me han enseñado esto, te doy gracias, Señor, por mi salvación. Lo primero que debemos agradecer es por la salvación que el Señor nos ha dado. Éramos pecadores camino al infierno, pero Cristo murió por mis pecados, pagó mi deuda y por ende soy salvo poniendo mi fe en Él. Gracias, Señor, por la salvación. Enséñale a esos nuevos bebés en Cristo, a esos nuevos convertidos, cuando oren, enséñale que adoren, que confiesen y que den acción de gracias. Ore junto a Él al inicio. Ore junto a Él y anímale a empezar con un breve periodo de comunión
con el Señor. Cuando tú, hermano, te vas para desarrollar a un discípulo, ora con él, no solamente dice ora con él, mira, te voy a enseñar a orar. Quizás las primeras semanas tú vas a estar con él, mira, así se ora, y anímale a que tenga un tiempo, que empiece con un tiempo breve de oración. Es mejor tener 7 minutos con el Señor de un modo perseverante cada día, y que proponerse tener 1 hora con el Señor cada mañana y abandonarlo después. Anímalo, quizás empezamos por 5 minutos, empezamos por 10 minutos y empezamos por un poquito más para que empiece a ser constante y fiel. Es mejor que empiece de poco y después aumente cada vez más él mismo, hermanos. Entonces, cuán importante es que tú ores con él, que tú entonces puedas a enseñarle a orar, como el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos. ¿Recuerdas? Los discípulos decían: Jesús, enséñanos a orar, y el Señor Jesucristo les enseña a orar. Entonces, hermano, ora con él, enséñale. Quizás las primeras semanas él va a orar, va a escucharte como tú oras, y tú vas a escuchar como él ora, y obviamente paulatinamente ya tú vas a dejarlo y él va a tener un tiempo de oración. Enséñale cómo usar un cuaderno de oración. Esto a mí me han enseñado cuando yo era nuevo creyente, y es súper cierto. Tengo un cuaderno de oración, ¿no? Y anota tus peticiones de oración. Y anota la fecha en la cual estás empezando a orar. Eso también enséñale. Y también, hermano, enséñale la fecha, enséñale cuándo Dios ha contestado su oración y la fecha en la cual Dios ha contestado esa oración, para que él vea que la oración es escuchada por Dios, para que él vea que la oración sí tiene respuesta de parte de Dios, y él pueda ver: mire, estaba orando por esto, esta tal fecha, y ahora en esta fecha se cumplió, y borra de su cuaderno de oración, borra esa petición y dice: Dios, ya me has contestado una petición de oración. Eso tenemos que hacer con los nuevos creyentes, hermano. Son cosas muy sencillas y prácticas, pero van a repercutir por el resto de su vida cristiana si tú les enseñas desde el inicio, cuando ellos se convierten a Cristo, todas estas cosas. Y no solamente eso, lectura bíblica, que él tenga un tiempo de leer la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, todos sabemos lo que dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia nos dice que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, para que podamos crecer espiritualmente. Cuán importante, hermano, es que nuestros nuevos convertidos en Cristo Jesús aprendan a leer la palabra de Dios, deseen leer la palabra de Dios, deseen leer lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, hermano, empieza el tiempo devocional con el joven cristiano leyendo una pequeña porción, posiblemente o preferiblemente el Nuevo Testamento. Una recomendación, hermano, con un nuevo creyente, o tú que eres nuevo creyente, empieza por el Nuevo Testamento y empieza a leer porciones, fragmentos de la palabra de Dios. Un método que ha dado muy buenos resultados es leer un párrafo y luego, ¿sabes qué? Subrayar una palabra o algún versículo que nos ha impresionado por su significado. Hermano, cuando tú leas tu Biblia, ten un lapicero y subraya el versículo que te ha gustado, o subraya la palabra que te ha gustado, hermano. Y este versículo debería ser escrito en una pequeña tarjeta y aprendido de memoria. De todo lo que tú subrayas, hermano, busca en la semana de repente o al día, escoge un versículo de todos los que tú has subrayado y memorízalo, hermano. De esa manera tú vas a crecer espiritualmente. Enseñemos a nuestros discípulos eso. Subraya en tu Biblia. Yo me acuerdo de la primera Biblia que tenemos, ¿verdad? Parecía un comentario con los lapiceros. Con el lapicero comentábamos por un lado, por el otro lado, por el otro lado. Qué lindo, gracias Dios por hablarme. Me recuerdo, ¿no?, los primeros devocionales ahí. Señor, gracias porque me has contestado mi oración acá y acá. Señor, esta palabra me gustó. Señor, este versículo me ayudó en mi vida. Hermano, parecía un comentario a la Biblia. Y eso hay que enseñar a nuestros nuevos convertidos, que cuando lean la Biblia subrayen versículos, pongan en un círculo palabras, pongan en cierto sentido comentarios. Eso, hermano, va a ayudar bastante en su crecimiento espiritual. Entonces, hermano, para que darle una dieta adecuada para su crecimiento espiritual, tienen que aprender a tener un tiempo de oración, tienen que aprender a tener un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Y no solamente eso, debemos enseñarle a que ellos tengan sus propios estudios bíblicos. El objetivo más importante en desarrollar discípulos, hermano, es enseñar al nuevo cristiano a alimentarse él mismo
de la palabra de Dios. Cuando alguien es nuevo, recién convertido, o un bebé en Cristo, nosotros tenemos que darle con la cucharita, ¿verdad?, a su boquita para que él pueda comer. Pero ¿qué va a pasar cuando entonces va a empezar a crecer? Tenemos que enseñar a que agarre su cucharita, le tenemos que enseñar a que masque, ¿verdad?, ya la carnecita, y él solito va a tener que empezar a alimentarse. Y ese es el objetivo, hermano, para desarrollar buenos discípulos. Primero les enseñamos a orar, oramos con él. No solamente eso, vamos a leer la Biblia con él, vamos a enseñarle cómo hacer un devocional. Pero también, hermano, nuestra meta es que ese nuevo cristiano aprenda a alimentarse él mismo de la palabra de Dios, que él solito aprenda a alimentarse de la palabra de Dios. Para muchos recién convertidos, la tarea de aprender a estudiar ellos mismos la palabra de Dios es laboriosa. Es por eso que usted tendrá que actuar íntimamente con él, animándola a permanecer firme en este propósito de que él mismo desarrolle un estudio bíblico. En las primeras etapas de aprender cómo estudiar la Biblia, necesitarás preparar la lección con el nuevo creyente. Luego debe incluir un periodo de tiempo en que el joven cristiano repase su propio estudio y pueda compartir su resultado con otros. Qué importante, hermano, al inicio es, vamos a estudiar este pasaje, y ya tú sabes, tú ya tienes experiencia, tú dices, mira, estas palabras se repiten, mira, ¿qué dice de acá a acá? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la idea principal? Vamos a seguir leyendo. Este versículo puede ser el primer punto, este versículo puede ser el segundo punto. Entonces tú tienes que enseñarle a que él aprenda a estudiar por sí mismo, a alimentarse por sí mismo de la palabra de Dios. Y al inicio tú tienes que enseñarle, vamos a hacer un bosquejo, vamos a leer, ¿tú qué dices, hermano? Y después, obviamente, que él aprenda a compartir su estudio, su lección, su enseñanza que él mismo ha sacado de la palabra de Dios. Y vas a darte cuenta que cuando un cristiano empieza a estudiar él mismo la palabra de Dios, a alimentarse él mismo la palabra de Dios, ese hermano va a desarrollarse muy bien, ese cristiano. Pero ¿cuántos cristianos, hermano, estamos escuchando acá y quizás a las justas oramos, a las justas leemos la Biblia, y menos, hermano, sabemos cómo estudiar la palabra de Dios? Si tú quieres, pídele a tu pastor, enséñeme a hacer un bosquejo, a hacer una lección, y tú mismo aprendas a estudiar la palabra de Dios. Y ahí es donde tú vas a desarrollarte muy bien. Necesitamos, hermano, nosotros enseñar a estos nuevos creyentes en Cristo Jesús a que ellos por sí solos se alimenten espiritualmente. Entonces, hermano, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres espirituales? Darle cuidado y protección. Número 2, darle una alimentación adecuada. Y número 3, darle amor y afecto. Darle amor y afecto. Hay una cosa que es imposible dar en exceso a la gente, y eso es amor. Debemos rodear de amor tierno a nuestros recién convertidos. Y algunas cosas que pueden ayudar, que van a mostrar amor y afecto a los nuevos creyentes. Invítale a tu casa y hazle sentir como parte de la familia. Cuán importante, hermano, es a ese nuevo creyente una forma de mostrarle amor, una forma de mostrar afecto, que tú amas a ese nuevo convertido, a ese tu discípulo, es invitándolo a tu casa y hacerlo sentir como parte de la familia. Una de las cosas más significativas que puedes hacer por tus discípulos es rodearles de cariño en el seno de tu familia, haciéndoles que se sientan bienvenidos. Hermano, eso es algo muy importante cuando venga un discípulo, que él sienta que es bienvenido, que él no tenga esa sensación, no quieren que esté acá, sino que él sienta la sensación que se sienten felices cuando tu discípulo, esa persona, te está visitando y compartes con él, quizás la cena, quizás el almuerzo, hermano, y él se siente bienvenido en casa. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis, dice la Biblia, 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, la casa de Estéfanas, la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio, ¿qué dice la Biblia, hermano? De los santos. La familia de Estéfanas, la casa de Estéfanas, se ha dedicado a servir a los santos, en su casa, a hacerles sentir bien. Este es un versículo que deberíamos adoptarlo como lema para nuestro propio
hogar, hermano. Qué lindo es ver, hermano, a nuestros discípulos, a jóvenes, señoritas, hermanos en la iglesia que tienen se sienten bienvenidos cuando están en casa del pastor, del líder o el que está discipulando, hermano. Hazles sentir bienvenidos. Una de tus responsabilidades es darle amor y afecto. ¿Y cómo puedes mostrar en la manera práctica esto? Invítale a tu casa y hazle que se sientan bienvenidos, que se sientan a gustos. Entonces ellos van a tener más confianza contigo, van a aprender a quererte más a ti también cuando ellos se sientan bienvenidos, se sientan bien recibidos, no se sientan de repente que son un estorbo, sino que ellos se sientan queridos por ustedes, que son parte de su familia. Siguiente cosa, rodéales con la comunión de la iglesia. Ya todos sabemos lo que dice Hebreos 10:25, que dice la Biblia, no dejando de congregarnos. El congregarse es muy importante para los nuevos creyentes, porque en la comunión de los creyentes se produce un ambiente que conduce al crecimiento y a la estabilidad. Hermano, rodéale con la comunión de la iglesia, llévalo a la iglesia, a ese nuevo discípulo, a ese nuevo convertido. Haz que él se sienta cómodo en la familia de la iglesia local. Rodéale de la comunión de la iglesia. Hermano, el congregarse es muy importante. No sé tú, hermano, pero no sé qué tiene la comunión de los creyentes en una iglesia local que produce un ambiente de crecimiento y de estabilidad. Hermano, alguien que congrega y está siendo parte de la comunión, de la congregación de una iglesia, no sé qué tiene, hermano, esta congregación que produce en el nuevo creyente crecimiento y estabilidad. ¿Sí o no, hermano? Damos gracias a Dios porque un día llegamos a la iglesia y nos recibieron con gusto, nos amaron, nos quisieron, hablaron con nosotros, no nos sentimos extraños, nos sentimos amados y queríamos estar con esas personas y queríamos involucrarnos con esas personas. Y, hermano, nos ha ayudado esa comunión, ¿verdad? Nos ha ayudado a crecer, a fortalecernos espiritualmente. Entonces, hermano, darle amor y afecto en la manera práctica es invitarle a su casa y hacerle que se sienta bienvenido, parte de la familia, y rodéale, llévalo a la iglesia para que vea el amor en Cristo Jesús entre creyentes, entre hermanos. Rodéalo, corre, llévalo a la iglesia constantemente, que él vaya, que aprenda a ser fiel a los servicios. Y acá cerramos con broche de oro, pasa tiempo con él. Mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14, dice la palabra de Dios: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Se dice del Señor Jesucristo esto, que él estableció a los 12 para que estuviesen con él, Entonces, hermano, como siguiente cosa, ¿cómo tú le muestras amor y afecto a tu discípulo, a ese nuevo convertido? Pasa tiempo con él. Jesucristo, dice la Biblia, que escogió a 12 para que estuvieran con él, estuvieran al lado de él. Esta metodología sencilla se reveló desde el principio. A Juan y Andrés les invitó a venir y a ver. Mira lo que dice Juan 1:39. Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron con él, con Jesús, aquel día. Todo lo que hizo Jesús para enseñar a sus discípulos el camino de Dios fue mantenerlos cerca a él para enseñarles. Y con esto cerramos, hermano, porque esto es el método de Jesús para desarrollar discípulos: permanecer con los discípulos, estar con ellos, venir y ver, que vean nuestra vida espiritual, que vean, hermano, cómo somos, cómo amamos a Dios, cómo oramos, cómo buscamos a Dios, cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo educamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, etcétera, hermano. Que vean que tu familia, que tu hogar es un hogar de ejemplo, y ellos van a aprender todo lo que ellos ven cuando están cerca a ti. Venid y ved. Entonces, hermano, pasa tiempo con él. Siempre se nos ha enseñado, y eso es algo que doy gracias a Dios. En el seminario acá donde hemos estudiado, hermano, siempre nos ha dicho: anda con un discípulo, y eso nos ha quedado muy bien grabado, hermanos, y eso es algo que siempre tenemos. Hemos estado trabajando en varias iglesias y siempre siempre hemos estado rodeados de jóvenes. Ahora que estamos acá, estamos rodeados de jóvenes,
jóvenes que vienen a la casa, estamos aprendiendo, estamos pasando tiempo juntos, estamos enseñando. Hermanos, siempre se nos decía eso, pasa tiempo con alguien, viaja con alguien. Si tú vas a viajar, tienes que llevar a alguien para que vaya contigo. Si tú vas a ir a algún sitio, llámalo a ese hermano, a esa persona para que te acompañe y vea cómo discipulas, cómo enseñas, cómo predicas, hermano. Si te invitan, tú invita a alguien para que lo lleves. Nunca andes solo, y hermano, nunca olvides eso, porque con eso cerramos esta enseñanza de cómo desarrollar discípulos. Pasa tiempo con esa persona, Ese fue el método de Jesús. Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él, y desde el inicio siempre fue ese su método. A Juan y Andrés le dijo, venid y ve. Le dijo eso a Felipe, le dijo eso a Natanael, le dijo eso a Pedro, a Juan, venid y ser pescadores de hombres. Le dijo a Mateo, sígueme, porque la meta de Jesús, el método de Jesús es que estén siempre con él para enseñarles el camino de Dios y para que ellos luego sean personas que puedan alcanzar con el evangelio a todo el mundo. Entonces, hermano, las dudas que usted sienta para asumir la responsabilidad de ayudar a algún cristiano recién convertido es muy natural, pero solo aplique estos sencillos principios que hemos aprendido y Dios hará el resto. Entonces, hermano, ¿cómo desarrollar discípulos? Hermano? Nunca olvides que la mejor ilustración para poder explicar cómo desarrollar discípulos es la relación de un padre con un recién nacido, con un hijo recién nacido. Este hijo recién nacido necesita cuidado y protección. Este hijo recién nacido necesita una alimentación adecuada. Y este hijo recién nacido necesita recibir mucho amor y mucho afecto. Y vamos a ver que los discípulos, los cristianos, se van a estar desarrollando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, honestamente, hemos pasado por esta, se puede decir, por esta etapa, por todas estas cosas? Damos gracias a Dios porque alguien se está preocupando por ti, alguien está llamándote, está haciendo del Padre espiritual, te está enseñando devocional, te está enseñando a orar, te está llamando para que vayas a la iglesia, pasa siempre tiempo contigo. Dale gracias a Dios porque su único fin es que desarrollar un discípulo, un seguidor de Cristo, fiel, firme, para que tú también hagas lo mismo. Tú que me estás escuchando, tal vez tú ya estás desarrollándote un poco más, ya de repente eres fiel a la iglesia, oras, haces tu devocional, eres de bendición, estás sirviendo, y te animo a que tomes a un nuevo convertido y tú lo desarrolles para que él sea un discípulo fiel. Y quizás, hermano, tú me estás escuchando y tú dices, pastor, yo recién estoy aprendiendo. Pues, hermano, pasa por este camino que hemos aprendido. Pide que alguien te ayude, alguien te enseñe la palabra de Dios. Hay mucha gente en tu iglesia que lo puede hacer, y aprende a orar, aprende a leer la Biblia, aprende a alimentarte correctamente, busca cuidado y protección, oración de los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, y vas a desarrollarte como un buen creyente, como un buen discípulo. Entonces, hermano, hemos aprendido cómo desarrollar discípulos. Espero que toda esta enseñanza haya sido de mucha bendición y, sobre todo, hermano, que podamos aplicar. Es tan sencillo los pasos, hermano, que de esta manera vamos a desarrollar que un nuevo convertido pase a ser un discípulo fuerte, un discípulo fiel de Cristo Jesús. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.